saben, este es un certamen organizado por la Alcaldía de Medellín, por la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, por el Sistema de Bibliotecas Públicas de la ciudad y también por la Fundación Ratón de Biblioteca. Nuevamente agradecemos a todas las personas y a las instituciones pues, que se han hecho presente en este evento. Son más de 40 las entidades que se vincularon enviando sus representantes. Ayer los habíamos saludado, hablamos de universidades, de instituciones educativas, de cajas de compensación, de proyectos y de programas tanto pues, públicos como privados que están aquí con nosotros. Aprovechamos también a esta hora del día, siendo ya las 8:20 de la mañana, para saludar a quienes están conectados con nosotros en línea a través de la página bibliotecasmedellin.gov.co y están siguiendo en vivo pues todo el evento. Desde Medellín enviamos un saludo pues muy fraterno a nuestros compañeros de la Biblioteca Nacional y de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, que sabemos que en estos momentos pues nos están viendo. Recuerden que también pueden seguir este minuto a minuto a través de las redes sociales, @bibliotecasmed, @culturamd, por ahí pueden compartir fotografías, de pronto impresiones del encuentro, incluso pues algunos contenidos de valor para que esta conversación no se quede aquí en este auditorio, sino que también pase a la virtualidad. Y en ese orden de ideas los invitamos a utilizar el hashtag Encuentro de Bibliotecas. Para dar inicio entonces a la agenda académica de esta mañana, tendremos la conferencia titulada Geopolítica de la Tecnología como base del análisis tecnopolítico, a cargo de Farid Ahmed Hernández. Él tiene estudios en Sociología y en Filosofía Política de la Universidad Nacional de Colombia y es también el vocero de la organización activista tecnológica Fundación Casa del Bosque. También es activista tecnopolítico y del software libre numerario de la Free Software Foundation, capítulo América Latina. Farid cuenta con 10 años de experiencia en el sector tecnológico y es miembro de la Comisión de Empalme de Gobierno Distrital de la Ciudad de Bogotá entre los años 2012 y 2016 para el análisis de deuda política tecnológica distrital y formulación de políticas públicas tecnológicas basadas en software libre. Al final de la intervención de Farid vamos a tener un espacio para preguntas en las que ustedes podrán alzar la mano y realizar su intervención. Sin más preámbulos, le doy la palabra entonces a Farid y bienvenido. Aló, aló. Buenos días. Bueno, mi nombre es Farid Ahmed, hago parte de Fundación Casa del Bosque, que es una organización de activistas tecnológicos, y el día de hoy pues estoy acompañándoles para dialogar un poco sobre los temas que nos convoca este evento, que en síntesis son dos escenarios importantes, que son limitaciones y democratización en temas de conocimiento, obviamente en el ámbito de Internet. Bueno, nosotros lo enfocamos desde el ámbito de Internet. Bien. Cuando veníamos en el carro hoy por la mañana, veníamos conversando con una de las coordinadoras del proyecto, de este evento, de la Fundación Ratón de Bibliotecas, y me preguntaba qué era eso de activista tecnológico, ¿sí? ¿De qué trata la cosa? De alguna manera, me parece que es una pregunta que tanto ella tiene como tendrán varios del auditorio. Yo creo que es como fundamental aterrizarla para que entremos en un diálogo, ¿no? Activistas tecnológicos somos de alguna forma como unas personas que estamos en el mundo, que nos interesa y también nos preocupa las relaciones de poder y las asimetrías que se gestan en el ámbito de las tecnologías. Es decir, cuando hablamos de activistas, quiere decir que existe una contradicción en el ámbito en el que se encuentren. Cuando hablamos de activistas medioambientales, por ejemplo, quiere decir que hay unas contradicciones en el ámbito del medio ambiente que levantan en organización a un conjunto de personas de la sociedad civil que desde diferentes formas de perspectivas intentan aportar a la solución de esas contradicciones y también esas asimetrías. Quiere decir que el activismo tiene un diálogo fundamentalmente con los grandes poderes, es decir, tanto el Estado también como tejidos privados, que generen contradicciones o generen afectaciones en los medios en donde esa ciudadanía se encuentra inmersa. Pues bien, los activistas tecnológicos nos encontramos inmersos en un mundo que es el mundo digital,
que de alguna forma tiene también una estructura de carácter físico. Es decir, cuando hablamos de Internet regularmente suponemos que es una abstracción. Internet es una cosa abstracta que está por allá lejos y que de alguna forma se encuentra en el ámbito de eso que han llamado la virtualidad. Pero de alguna forma, dándole aterrizaje a este tema de la virtualidad, entendemos que la virtualidad también tiene un correlato material y que Internet no es más nada sino un conjunto de máquinas dispersas en todo el planeta, máquinas denominadas como servidores, conectadas con grandes cables interoceánicos que se llaman backbones, que tienen niveles y estamentos de regulación internacionales, etcétera. Hay una gran topología mundial de carácter físico, también político, administrativo, y en ese ámbito se generan también contradicciones y asimetrías provocadas por dos grandes poderes, ya sean estados o empresas corporativas, del ámbito de la tecnología. En ese orden entonces hicimos como un vínculo, ¿no? Un camino. Entonces la compañera que venía acompañándome, en ese caso veníamos hoy en el carro por la mañana, me dice, pero entonces los bibliotecólogos también seríamos activistas. Pues efectivamente son activistas en un aspecto fundamental que es el acceso a la información. Los activistas tecnológicos trabajamos el tema también del acceso a la tecnología, entendida la tecnología como un conjunto de capas traslapadas unas con otras del ámbito físico, lógico y de contenidos, y las bibliotecas o los bibliotecólogos, bibliotecólogas, bibliotecarios se preocupan también del tema del acceso a la información y eso también los transforma en unos activistas. Yo realmente siempre he entendido el diálogo con la bibliotecología como un ejercicio de reflexión activista en torno a los temas que delimitan las posibilidades de acceso o no de la información, ya sea en el ámbito análogo o en el ámbito virtual. Efectivamente, entiendo que ahorita la bibliotecología se diferencia de sus etapas anteriores en que en este momento tenemos una gran interconectividad entre centros de información, bibliotecas, etcétera, y Internet juega un papel estratégico en ese escenario. Es decir, la bibliotecología hoy es una reflexión que no quedaría de alguna manera situada de forma correcta y actual si no entendemos que efectivamente Internet juega un papel estratégico en este escenario. Yo creo que el día de ayer se hicieron unos abordajes en relación a este tema. Me refiero al análisis que hizo uno de los compañeros ponentes, que fue por ejemplo el tema de geopolítica del conocimiento, el tema de otro de los ponentes que fue en el diálogo que estuvieron, que fue el tema de licenciamientos o open access, etcétera, o acceso abierto. Bien, efectivamente la bibliotecología tiene un conjunto de reflexiones y es de alguna forma una de las profesiones en donde el tema de la tecnología, específicamente en la capa de Internet, se hace fundamental. Quiere decir que entonces estamos hablando entre activistas, ¿sí? Activistas del acceso a la información, activistas tecnológicos. Pues bien, la charla de hoy, que realmente quiero, o esa es la idea en últimas, la idea es provocar esa condición un poco, es que se establezca también como un diálogo en el momento que se quiera. Para eso hay como unos micrófonos sueltos por acá. Y empecemos como a conversar un poco sobre ciertos temas, en la medida de que quieran ir dando claridades sobre algo que yo pueda prestarlas, pues efectivamente vamos aclarando y allanando un poco el terreno y vamos avanzando en la discusión. Como a los activistas tecnológicos nos interesa encontrar las asimetrías, las contradicciones que restan poder a la ciudadanía en los ámbitos de la tecnología, en este caso podría ser en Internet, pues desde Fundación Casa del Bosque venimos generando una reflexión frente a esto que le hemos llamado tecnopolítica. Es una reflexión que lleva poco tiempo, en la que hemos querido conectar con varias personas de diferentes partes del mundo para poder construir una reflexión conjunta que nos permita dar luz de la realidad en el sentido de las contradicciones de poder que se gestan en torno a las relaciones de la tecnología, el mundo tecnológico. A eso le llamamos tecnopolítica. En ese sentido, viene la charla de hoy, que se llama Geopolítica de la Tecnología como base del análisis tecnopolítico. Obviamente aquí hablamos de geopolítica, desde una lectura o de la geopolítica que proyecte las relaciones del ámbito tecnológico. ¿Por qué la geopolítica? Pues efectivamente la geopolítica es una ciencia espacial también, que identifica las relaciones de poder. E Internet ya no es una realidad específica en un territorio, sino que es
la mayor topología global de comunicación que ha existido en la historia de la humanidad. Y cuando se hace global, quiere decir que en ella se deben circunscribir relaciones de poder y hay que delimitarlas. Pues efectivamente empezamos con esa tarea de investigación y lo que vengo a ofrecerles es un análisis geopolítico de las relaciones de poder en el ámbito tecnológico que pueda ofrecerle a los bibliotecólogos y bibliotecólogas una mirada crítica en uno de los ámbitos que compone el tinglado de lo tecnológico. ¿A qué me refiero entonces con eso? Cuando hablamos de tecnología, por ejemplo, cuando hablamos de Internet, hay que conceptuar que Internet se compone de diferentes tipos de capas. Hay una capa primaria, una capa secundaria y una capa terciaria. La capa primaria es la capa física de Internet, servidores, data centers, root servers, etcétera. Un conjunto de infraestructura que permite la interconexión entre cada una de las máquinas que hace que nosotros podamos conversar, mandar información, traer información desde diferentes tipos de servidores que están desplegados en el mundo. Esa es una capa física. La segunda, que es la capa 2, es una capa lógica, es una capa principalmente de software a través de altos protocolos, digamos los matemáticos, de niveles altos de programación y complejidad, que hacen de que toda esta topología de la capa primaria de las máquinas se interconecten unas con otras. En esa parte 2 de la capa no es solamente un ejercicio de abstracción, hay organizaciones profesionales también con intereses políticos que se encargan de que estas cosas funcionen, ¿sí? Y en la capa 3 está el tema de los contenidos, es decir, en la capa 3 está la reflexión sobre el acceso, el tipo de licenciamiento, cómo circula la información, cómo se produce la información, cómo circula y cómo accede, y qué licencia le entrego yo a la información durante ese proceso de circulación. Quiere decir que cuando regularmente hacemos un análisis de Internet, regularmente hablamos de la capa 3, ¿sí? Que es como lo más cercano en el sentido de la reflexión de la bibliotecología, es decir, la capa 3. Sin embargo, la bibliotecología también reflexiona sobre infraestructuras, porque tiene que montar bases de datos, servidores, etcétera. Entiendo que la bibliotecología tiene a su haber en una de sus áreas de trabajo toda la reflexión sobre el despliegue de infraestructuras, bases de datos, etcétera, para que la gente pueda acceder a través de interfaces gráficas, sea un navegador, sea una aplicación instalada en un computador, etcétera. Pues bueno, cuando hablamos de estas capas, la propuesta que traigo el día de hoy es que analicemos la capa 1. La capa 1 regularmente casi no se analiza, se da por hecho, y entendemos nosotros que en la capa 1 se anidan un conjunto de relaciones de poder que circunscriben de ahí en adelante al resto de capas, efectivamente a la capa 3. Quiero decir que con este tipo de análisis podemos dar ciertas luces de cuáles son también la correlación de fuerzas en las cuales se sostiene la contradicción que tienen parte del debate y de la lucha activista de los bibliotecólogos frente al acceso de la información. No podemos hablar de acceso a la información sin preguntarnos sobre la infraestructura de eso y cuáles son las relaciones de poder que en eso hay. ¿Estamos? Esa es la idea de la cosa. El concepto general. Vamos a entender por tecnopolítica una línea de estudio que busca identificar la emergencia de nuevos poderes de base tecnológica, es decir, que hacen vida en lo que llamamos tecnología, sus contradicciones de poder y su rol en el mapa geopolítico de dominación planetaria. Cuando hablamos del concepto de dominación, entramos ya en un conjunto de lógicas, ¿sí? Nosotros llegamos a considerar desde nuestra posición activista que en Internet hay una pugna frente al tema de la dominación. Ayer estuvimos conversando en el primer taller con varios compañeros y compañeras frente a cuáles son las características de esa dominación y cuáles son de alguna manera las contradicciones, flujos y reflujos del debate de esa dominación. Me refiero que en Internet hay una pugna, hay una gente que quiere quedarse con Internet y hay una ciudadanía que quiere democratizarlo. Y ese es el debate que tenemos aquí. Efectivamente, cuando hablamos de los debates de la capa 3, es decir, de la circulación de los contenidos, entendemos que tenemos un gran debate, principalmente la Organización Mundial de Propiedad Intelectual,
cada vez da más señales de que entiende o supone de que los bibliotecólogos y las bibliotecas son casi sus enemigos, es decir, lo entiende como su competencia, tanto que quiere hacerlos y quiere obligarles de que ahora empiecen a pagar derechos de autor por entrega de contenidos, es decir, eso es asesinar las bibliotecas, y más en las asimetrías planetarias que existen de eso, que se ha llamado desde el punto de vista del análisis político, etcétera, primer mundo y tercer mundo. Tiene algunas asimetrías y la OMPI genera unas acciones, obviamente, gendarmes en contra del disciplinamiento de unas organizaciones de orden social como son las bibliotecas, que tienen una misión que es generar escenarios de acceso a información de calidad. Pues bueno, entendemos que la OMPI no trabaja sola, trabaja con un tinglado de organizaciones que hacen parte de la capa 1, de la capa 2 y de la capa 3, muy poderosas, que tienen una capacidad de lobby, que muchas veces han sido derrotadas y otras veces pues siguen obviamente en sus ejercicios. Son escenarios de contradicción que existen ahí. Pues bueno, en esa práctica hay una gente que quiere que Internet se vuelva un centro comercial. Ese es el debate de esta cosa. Y hay una gente que queremos que Internet sea un correlato de escenarios de derechos. Esa es la diferencia aquí. Hay una gente que piensa y que supone y que hace todo su ejercicio de lobby en querer volver Internet un centro comercial. Es decir, pago por ver, pago por ver, pago por ver, pago por ver, y esa es la lógica. Y para eso construyen un sistema de normativas y proyectos de lobby en el mundo que podemos llamar tal vez con diferentes nombres. Ley Cinde en España, Ley Hadopi en Francia, eso que han llamado Ley Lleras en Colombia, etcétera. Es decir, un conjunto de normativas que traducen los intereses de unas corporaciones, organizaciones y su lobby estatal que quieren hacer de Internet un escenario de concentración, de poder y dominación desde sus intereses, en donde los ciudadanos no somos ciudadanos sino clientes. Esa es la idea de la cosa. Pero tenemos un problema, que Internet fue creada por ciudadanos y ciudadanas. Y ellos entran a un escenario que no ha sido producido por ellos. Y en ese escenario en el que entran hay pugnas, efectivamente. Cuando digo esto, quiero decir que Internet nace principalmente desde un escenario y correlato discursivo basado en principios de democracia, muchos de ellos anarquistas también, en donde se plantea la posición de que Internet es para la gente y entre la gente están las empresas también, los estados y la ciudadanía, y que todos tienen que entrar en un diálogo de iguales, de pares. Es decir, es más, el concepto de par en Internet es tan importante que uno de sus principios protocolos, es decir, de la capa 2, de la capa lógica, se llama el P2P. El P2P es el que le llamamos nosotros el parse to parse, el que habla de persona a persona, es decir, es el protocolo que permite que podamos conectarnos de uno a uno sin necesidad de un intermediario, y eso ya es una forma de disposición desde programadores en donde hay un discurso político ahí, es decir, sin intermediarios. Internet nace con esa lógica, sus protocolos lógicos plantean ese debate, principalmente como fue creada por anarquistas, hackers, en donde tienen una posición de ciudadano que habla con ciudadanos sin necesidad de intermediación, pues crearon un tipo de protocolo lógico que es uno de los que fundamentan Internet, el P2P. Y son esas fuerzas ahora que quieren tener control de Internet los que quieren ilegalizar uno de sus protocolos fundamentales, que es el P2P, ¿sí? Cuando quieren, por ejemplo, decir que no podamos descargar información a través de torrents, están diciendo que tienen que ilegalizar el P2P. Cuando quiere decir que quieren ilegalizar el P2P, quiere decir que quieren ilegalizar el fundamento del protocolo que dio nacimiento a Internet. Quiere decir que quieren cambiar la lógica de Internet y volverlo un centro comercial. Ese es el debate de la cosa. Pues bueno, hay que hacer un análisis de esto desde la capa primaria, que es lo que venimos a darles. La tecnopolítica y el activismo tecnológico, eso es un documento que hay, que se los pasaremos ahora. Dice, los y las activistas tecnopolíticos hablamos de una ideología del contrapoder telemático, es decir, aquí hay una mirada ideológica en donde delimita un contrapoder en el ámbito telemático, esa es la idea de la cosa. Pero la tecnopolítica es un término que nosotros hemos pedido prestado, que nosotros dijimos, oye, pero es que este término se pega muy bien, ¿sí? Es un tecnopolítica, es decir, esto es un término que nos ayuda. Pero hay que ver la etiología del término, porque ese es un término que viene usado desde hace un tiempo con distintos tipos de contexto y se los voy a narrar. Es un término en el que tenemos un antecedente en el 78 usado por un autor de apellido Eklo,
en donde se conceptualiza que la tecnopolítica es un nombre asignado a los profesionales del diseño de las políticas públicas. En este concepto, o en esta acepción, nosotros no nos encontramos recogidos ahí. Eso es una cosa del 78, en donde se habla de, Eclo es un autor que lee mucho las personas que trabajan la parte de administración pública, y Eclo hace una reflexión de que los estados son cada vez sistemas más complejos, y como son más complejos en su funcionamiento, necesitan de una persona que sepa el funcionamiento complejo de él, que es lo que uno llaman burócrata, y lo llama tecnopolítico, ¿sí? Es decir, hay veces que nosotros suponemos que el burócrata es un barrigón todo flojo, ¿sí? Que no hace nada, está sentado, ¿sí? No hace nada. No. El burócrata es un experto de la administración pública, ¿sí? Es decir, sabe cómo funciona el sistema complejo del Estado, pero obviamente en sus errores y en sus prácticas y en las miradas críticas que hay sobre él, pues se ha convertido en ese ser perezoso de tal cosa. Pero la idea, ¿sí?, concreta de esta cosa es que es un experto en temas de administración de lo público, pero Eclo no le llama a eso burócrata, Eclo le llama a eso tecnopolítico, si estamos hablando del 70 y pico, ¿sí? Para el 99 la UNESCO articula nuevamente el término tecnopolítica y lo entiende como un conjunto de políticas orientadas al fomento de las tecnologías. Es decir, la gente de la UNESCO dijo, oye, pero mira, qué término más chévere, ¿sí? Puede pegar como para esta cosa, ¿no? Entonces la UNESCO, para un documento que hace frente a las políticas rectoras del acceso a la tecnología, establece que la tecnopolítica usa el término, pero le da un nuevo significado y la orienta, ¿sí? Bueno, un nuevo significado apoyado con el que viene previo, pero desde un enfoque nuevo, lo apunta al tema de orientación de fomento de las tecnologías. Para el 2006, Pelakis, que es otro autor de la gestión pública, es decir, esto siempre ha estado como en un debate de lo público, este término de tecnopolítica, lo plantea como una teoría de la gestión pública. Es decir, la tecnopolítica es una teoría de la gestión pública desde Pelakis, en donde hay un nivel obviamente altamente complejo de la administración de sí. La diferencia entre Pelakis y Eclo es que Pelakis plantea la existencia de estados cada vez interconectados con otros, es decir, a través de organizaciones e instancias multilaterales. Entonces, eso es el concepto, el aporte de Pelakis en tal. Es decir, no es un estado-nación solo, sino es un estado que interconecta con otros estados y plantean unos acuerdos interestatales frente a determinadas cosas. Es decir, no sé, UNASUR, etcétera, una posición. Pero en el 2012, a raíz de todos los hechos que se ocurren en España frente al tema de los desahucios, de la situación económica, de la crisis que hay en Europa, del crack, pues obviamente viene esta situación y esto genera en España específicamente un movimiento ciudadano de resistencia y protesta, más bien de protesta, frente a diferentes afectaciones que el modelo económico español ha generado y viene generando en la población de acuerdo obviamente a su declive. En ese orden, Internet juega un papel importante. Creo que si algunas personas de aquí han escuchado, por ejemplo, eso que se dio en España, una movilización ciudadana grandísima que comienza en Madrid y después se descentraliza en un montón de ciudades de España, en donde se organizan un montón de gente, se articula movimientos de desahuciados, afro, etcétera, es decir, un montón de movimientos de mujeres y se constituyen en una fuerza que es después la fuerza social que le va a dar un impulso a la creación de un nuevo movimiento político que hoy hace parte de la vida política de España, que es Podemos, ¿sí? Movimiento político que viene de un orden de este momento, del 2012, en torno a una situación compleja de estabilidad económica y social en el país. Hay un activista tecnológico en España, de apellido Toret. Él es un activista tecnológico que hace un énfasis más bien en temas de marketing político, etcétera, etcétera, y el hombre pues nada, entiende que hay una situación bastante compleja en su país y se pone a pensar en qué puede ayudar las tecnologías ahí. Efectivamente, ese es el mismo contexto del momento en cuando en España se quiere aprobar la ley CINDE, que la ley CINDE es una ley de derechos de autor, ¿sí? Es
decir, que plantea, es una vaina muy parecida a la Yera de aquí, pero allá esa sí tiene esteroides, es decir, esa tiene una ley terrible que se articula con la ley Mordaza, que es una ley obviamente que viola derechos fundamentales al ejercicio político de la ciudadanía española. Es decir, nada, pues España, como siempre, ¿no?, cada vez más pegada al feudo, entonces ahí estamos como la mirada de esto, ¿no? Frente a eso, Toret, que es un activista, plantea el concepto nuevamente, dice, venga, tecnopolítica, lo podemos llamar como una reapropiación de la política a partir de las herramientas y dispositivos telemáticos. Bueno, esto es una discusión que tenemos con el hombre, porque el hombre tiene una visión de que es el uso de esta tecnología la que desata una forma de organización social X. Nosotros tenemos unas lecturas críticas sobre eso, pero bueno, esta es la posición de Toret y ha sido muy importante su aporte en varios libros de investigación. Toret hace parte del grupo de investigación de Manuel Castel en España frente a estos temas de tecnopolítica. En el 2013 nosotros venimos trabajando el tema de tecnopolítica, pero lo conceptuamos como un escenario de reflexión respecto a las contradicciones halladas en el seno de las relaciones sociales tecnológicas. Eso es lo que nos interesa a nosotros, es decir, el diálogo entre los compañeros de Europa y nosotros es que los compañeros de Europa plantean de que si hay un descontento social, tenemos un montón de tecnologías con las que podemos ayudar que la gente se cohesione más, ¿sí?, se organice mejor para que genere acciones más efectivas frente al Estado o frente a las empresas. Y nosotros decimos, eso está bien, eso está muy bien, eso nosotros le llamamos activismo radical telemático, ¿sí?, tiene otro nombre en el mundo del activismo, eso tiene otro nombre, o radical social media, es decir, social media radical, le llamamos, es decir, la disposición de herramientas para ayudar a un movimiento social, para que el movimiento social se haga sentir, se haga escuchar comunicacionalmente, ¿sí? Pero ellos le llaman tecnopolítica, entonces digo, no, tecnopolítica para nosotros es un análisis crítico de las relaciones de poder, porque es que en Internet, en la tecnología, hay un montón de gente muy poderosa que quiere hacernos ver Internet como ellos les da la gana. Y aquí tenemos una contradicción frente a eso. ¿Estamos? En ese orden de ideas nos planteamos de que la tecnopolítica, empezamos a conectar cosas. Y es que hay unas reflexiones críticas de la tecnología, no tecnofóbicas, unas relaciones críticas. Por ejemplo, desde la sociología de la Escuela de Frankfurt hace relaciones de análisis crítico en frente a la tecnología. Por ejemplo, un documento de Herbert Marcuse que se llama El hombre unidimensional, un documento importante frente a este tema de lo que ellos llamaban la sociedad de capitalismo avanzado y las relaciones entre tecnología y poder. Es decir, para nosotros, desde la Fundación, las reflexiones de la Escuela de Frankfurt frente a los temas que tienen que ver con tecnología y poder han sido muy importantes y nos ha ayudado a fortalecer el concepto de tecnopolítica. Desde la filosofía hay un análisis crítico de la filosofía o de la filosofía de la tecnología. Es decir, en filosofía política hay análisis de una cosa que llaman filosofía de la tecnología. Y la filosofía de la tecnología tiene una forma de ver del hacer de la tecne, es decir, una episteme del hacer, una filosofía de la tecne. Y hay una mirada crítica de esto. En historia vienen varios estudios sobre este tema de decolonialidad tecnológica. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que hay un movimiento, por ejemplo, en América Latina que habla sobre decolonialidad y la enfatiza también en temas de tecnología, pues nosotros casi explotamos de la felicidad, porque dijimos como, no, pues entonces hay unos locos en el ámbito de la historia que está haciendo un análisis de decolonialidad desde una perspectiva de las relaciones decoloniales en el ámbito de la tecnología, y nos hicimos felices, dijimos, no, pues hay que hablar con ellos. Entonces nos conectamos, empezamos a conversar un poco sobre esto. En economía, hay unos análisis dentro de la economía política que relacionan el ámbito de la tecnología. Esto es un mundo que ahorita más adelante pues vamos a ver un poquito, que se los digo en generalidades. La tecnología en este mundo es tan poderosa, extraordinariamente poderosa, que tiene una bolsa para ella sola. Nasdaq es una bolsa de valores en donde se especulan los valores de las corporaciones tecnológicas. Es decir, Wall Street es una bolsa, para temas de petróleo, energía, etcétera, un montón de cosas, todos los temas de bienes que tienen que ver con este tema, y hay otra bolsa de valores, de solo tecnología, que se llama Nasdaq. Esta bolsa de valores mueve a veces el doble de la otra bolsa.
Es decir, queremos decir que la bolsa Nasdaq es la bolsa más dinámica del capital actualmente en el mundo, que supera a las petroleras, a las gasíferas, etcétera, y nadie sabe este cuento. Si entendemos que el capital es poder y lobby, entonces ¿por qué no existe una relación crítica, filosófico-política, política y geopolítica, entendiendo que ya hay una fuerza financiera tan poderosa que ha construido una bolsa para ella misma? Está en el ámbito de la tecnología y eso rige el ejercicio de la bibliotecología. Miren, por ejemplo, las acciones de las bases de datos que hacen parte de todo el sistema de gestión de bibliotecas, es decir, están en Nasdaq, ¿sí? Entonces ahí está, ayer un compañero nos decía que compró China una base de datos, bueno, ahí están los saltos, es decir, hay empresas de la tecnología que hacen dumping, por ejemplo, y nadie dice nada. Es decir, que aquí hay que politizar el escenario de la tecnología desde la ciudadanía de una perspectiva crítica porque nos está metiendo un montón de goles y nosotros no estamos así tranquilos, ¿no? Bueno, desde el derecho, pues el tema, ¿no? Creative Commons, copyleft, tal cosa, que hay una relación crítica desde el ámbito del derecho. ¿Estamos? Es decir, la tecnopolítica no es un tema de ingenieros solamente, ¿sí? Sino es ingeniería de sistemas porque nos da una idea, redes, etcétera, pero también un ámbito interdisciplinario dentro de las ciencias sociales desde una perspectiva crítica para que nos ayude a delimitar desde la sociología, filosofía, historia, economía, derecho, las relaciones de poder. Cuando hablamos de las relaciones objetivas del poder sociotecnológico y económico, pues nada, a veces nosotros decimos Internet, pero es que Internet es un tremendo metarrelato, es decir, Internet es un término papá de los papás de los papás, es decir, cuando nosotros hablamos de Internet, pero ¿qué carajo es Internet? Internet es un montón de cosas, entonces hay que mirar bien cómo es la vaina. Hablábamos ayer por la tarde que hay veces que uno dice Internet, ven, oye, Internet ¿cómo es que funciona? No, esa vaina funciona por el aire, ¿sí? Es decir, esa vaina se conecta uno por el aire y eso le da una cierta noción de abstracción de Internet, es decir, que Internet es una cosa etérea, ¿no? Y cuando nos plantean que es etéreo quiere decir que el man no tiene ni idea que es Internet, ¿sí? Es decir, una idea de que esta cosa es etérea y uno dice, no, pero aguanta el burro porque esto no es tan etéreo, es decir, esto es muy físico, esto tiene computadoras, un poco de cables, un poco de vaina y este man es dueño de esto y este man es dueño de esto y el otro es dueño de esto y este man bombardea allá y este man coge para quedarse con los cables del otro y en eso estamos, entonces no es etéreo, no es etéreo. Entonces, cuando hablamos de eso, vamos a identificar esa vaina. Nosotros hemos dicho relaciones objetivas del poder. Por ejemplo, nadie se pregunta las relaciones de la extracción minera que genera la industria tecnológica en el mundo, ¿sí? Nosotros vemos este aparato y decimos, ¡ay, tan lindo! ¿Sí? Miramos el Mac y la cosa y decimos, no, espacial, una nave espacial. Decimos, no, maravilloso todo esto, pero ¿de dónde sacan esa materia prima? Es decir, cuando nosotros estamos hablando de que empresas de las corporaciones como IBM, Lenovo, etcétera, pueden hacer cambios cíclicos de modelos de infraestructura 2 veces al año, pues a ti te empieza a dar frío en los huesos, ¿sí? Porque si a ti te cambian una infraestructura 2 veces al año, quiere decir que te obsoletizan 2 áreas de producción al año. ¿Y de dónde sacan esa materia prima? Pues de la tierra, de la explotación minera. ¿Y qué relaciones hay ahí? Hemos encontrado varias. Ayer hablamos de una, el Congo. En el Congo, en la frontera del Congo, hay una guerra paramilitar frente al control del coltán. El coltán es el semiconductor que usa la empresa Apple para sus aparatos, ¿sí? Y Apple es la que le compra el coltán a ese grupo paramilitar. Y nosotros vemos de que el señor de Apple, el que se murió, Jobs, es no, ¿sí? Entonces nos muestran Steve Jobs y todo el mundo dice, sueño, ¿no? Es un sueño él, ¿no? Uno dice, no, Steve Jobs, no, innovador, ¿sí? Berraquísimo, ¿no? Ay, murió de cáncer, tal, ¿no? Pobrecito, ¿no? Claro, una embarrada, pero a lo que vamos es una cosa, este señor ha creado una lógica, ¿sí?, frente a esta situación. Ahí hay una explotación minera de control paramilitar y una empresa transnacional como Apple compra esa cosa y nadie dice nada, ¿sí? A ti te interesa la máquina, es decir, ¿por qué? Porque hay un discurso de la tecnología en donde nos dicen y nos invitan a que la reflexión de la tecnología tiene que perecer en el diseño del objeto, que nuestro análisis sobre ella es, ¡ay, qué lindo!
no gris, no negro, no tiene que ser blanco, ¿no? Esto, que sea táctil, ¿no? Es decir, el funcionalismo que encarna el discurso comercial y de mercadeo marketing de la tecnología nos ha establecido una especie de muro en donde no hemos podido verla críticamente. Pues con la tecnopolítica intentamos verla un poco críticamente la situación. Pues la tecnología también es explotación minera y esa es la idea de la cosa. Y hay que entender eso, la tecnología es explotación minera, ¿sí? Data centers, laboratorios tecnocientíficos, centros de especulación bursátiles, backbones, mercados tecnológicos, políticas públicas tecnológicas, hay una red de un montón de vainas que desencadenan estos señores. Pues por supuesto que estamos hablando que tienen una bolsa de valores, man, ¿sí? O sea, tienen una bolsa y tienen una red tremenda y esto más, pues efectivamente tienen que estar en el planeta. Y tienen que estar en el planeta haciendo un montón de cosas. Ahora, venga, ¿cuándo el poder es un tremendo poder? Pues cuando no se ve, ¿sí? Cuando usted está frente a un tremendo poder, usted no lo ve, ¿sí? Y esa es la reflexión kafkiana, ¿no? Es decir, que está dentro de un sistema que tú no sabes cuál es, pero te sientes enrarecido, ¿sí? Pues ese es el tremendo poder, no lo ves, ¿sí? Y hay que mirarlo un poco ahí. Entonces nosotros nos pusimos a hacer como un mapa de la problemática, entonces dijimos, hay que hacer un mapa de la problemática de la vaina, porque cómo es que se conecta esta vaina con la otra y cómo es que va aquí. Claro, el sector tecnológico es extraordinariamente complejo, pero nosotros hicimos un mapeo, esto es un mapeo de sombras realmente, o sea, mapear el sector tecnológico es como si usted esté mapeando una sombra en movimiento, porque el sector tecnológico es el sector más dinámico de la economía. ¿Sí? Entonces estos manes están hoy aquí, yo le tomo una foto hoy a este man aquí y cuando mañana me levanto por la mañana, este loco ya está así. Y yo lo he estado mapeando, ¿sí? Es decir, para mapear a la tecnología hay que montar un observatorio realmente, ¿sí? Porque estos locos se mueven con un dinamismo extraordinario, tienen mucho capital. Nosotros entendemos que todo viene de la relación de industrias de extracción de recursos naturales mineros, es decir, aquí hay un tema que es concreto. Y ayer hablábamos eso también con los compañeros del taller. Venga, miremos fechas. La máquina ENIAC, la primera máquina de la computadora, bueno, no la primera, una de las primeras computadoras, ¿sí? Funcionaba a través de tubos, era energía calórica, una máquina cipotúa grande de esta vaina y realmente no tenía ni el procesamiento de un Tamagotchi, es decir, pero estábamos en ese tiempo, ¿no? Esta máquina pasó de ser tan grande debido a una investigación que trabajan los muchachitos Hewlett y Packard, ¿no? En una universidad en Estados Unidos que establecen la idea de que el semiconductor puede ser el silicio. Y el silicio hace de que ya el tubo grandísimo de calor lo retiremos y las máquinas ya no son tan cipotudas, sino más chiquis. Y eso revoluciona unos escenarios desde ese punto de vista. Pues bueno, estamos, ¿no? Resulta que en Estados Unidos está el Valle del Silicio, ¿no? Silicon Valley, ¿no? Entonces tú me dices el Valle del Silicio, pero en el Valle del Silicio no hay ni nada de silicio, es decir, el Valle del Silicio lo que hay es tierra ahí, y un poco de mar, y un poco de gaseosa, y un poco de hackers, porque de hecho no hay más nada ahí, pero el silicio ¿en dónde? Valle del Silicio. El Valle del Silicio va para el 80, ¿no? Y la investigación de Hewlett Packard va para el 70 y pico, ¿no? ¿Qué pasa en América Latina en la década del 70? ¿Cuál es su país más minero? ¿Sí? ¿Cuál? Chile, ¿sí? ¿De dónde sacó dónde sacó, qué? ¿Cómo es que es el semiconductor? ¿Cuál? El silicio. ¿De dónde sacó el silicio Estados Unidos? ¿De dónde? Pues Chile, man, nosotros pusimos los muertos y esos man en las computadoras, pues chévere, sí, entonces ahí está la idea de la cosa, ¿no? Tú dices, no, minería, no, ¿cómo no? Pero ¿cómo así minería, no? No, pues claro, estamos claros, es decir, la extracción del silicio en Chile fue una extracción altísima en comparación a otros países en momento de dictadura de Pinochet, y esto fue la base de materia prima clave por una revolución informática en primer mundo que da la posibilidad de los compus, no joda. ¿Sí? Hay una relación tremenda frente a esa cosa, hay que ver, ¿no? Ojo, esto no es un análisis tecnofóbico, yo soy activista tecnológico, es decir, no tiene que ver un análisis crítico de la vaina porque si no, no vamos para ningún lado. Pues hay una relación entre estos
Centros de producción tecnológica, un centro de producción tecnológica. ¿Quién me da un nombre de un centro de producción tecnológica? O sea, en donde producen esta vaina. Silicon Valley es un laboratorio tecnocientífico, ¿sí? Sí, pero ahí no producen nada. Ahí, ¿cuál? Ahí está el tema de capitalismo cognitivo, ¿sí? Es decir, Silicon Valley es la industria del capitalismo cognitivo. Entonces, claro, estos manes aquí diseñan, patentan, les zampan el copyright y ponen 50 abogados chancletudos con metralladoras para que nadie les tumbe la idea, ¿sí? Y esa es la idea de la cosa, ¿no? Entonces, Silicon Valley, pero ahí no montan un carajo, ¿sí? Ahí están las fábricas, las empresas, perdón, la parte administrativa, la parte gerencial, la parte jurídica. ¿En dónde están las de montaje? ¿Sí? Claro, una empresa, les voy a tirar un dato. En este centro de producción tecnológica hay una empresa muy grande que se llama Foxconn. Foxconn, ¿sí? Foxconn es una tronco de cipote grande empresa, ¿sí? Es decir, Foxconn es muy grande, ¿sí? Foxconn es una empresa transnacional, una empresa que tiene plantas de montaje en varias partes del mundo, en donde hay regulación laboral, ¿sí? Desregulación laboral, perdón. Los niveles de explotación descomunales, ¿sí? En donde la gente está trabajando 14 horas, 15 horas, ¿sí? En solo una planta de Foxconn hay 200.000 empleados. Ya, ubiquémonos ahí. Están en Singapur, ¿sí? 200.000 empleados en Singapur. Cuando hablamos de que hay una planta de producción de 200.000 personas en una unidad productiva, no joda, esto ya es una vaina distinta, ¿sí? Ya decimos, ¿qué es esto, no? Es una empresa grandísima, ¿sí? ¿Qué hace Foxconn? Foxconn monta esta vaina, los Panasonic, monta los Dell, monta los computadores Mac, ¿sí? Es decir, en Silicon Valley diseñan, ¿sí? La parte de minería, le ensamblan las piezas, ¿sí? En otra parte de centros de producción tecnológica, y hay otro centro de producción tecnológica de ensamble que es Foxconn, en donde montan toda la vaina, y esto es planetario. Quiere decir que la forma de producción de la tecnología, pues es toyotista, obviamente, ¿sí? Es decir, tienen una unidad de producción allá, tienen otra unidad de producción allá, tienen otra unidad de producción allá. Es más, yo entiendo que una de las reflexiones de la ciencia de la información nace desde el momento cuando hay unidades de producción descentralizadas porque necesitan centros de información, ¿sí? Entonces está el barco chancletudo grande, factoría, ¿sí? Y hay un chino por allá en Japón que está monitoreando la vaina con un sistema de escaneo y analítico y está diciendo, sí, este mame produce, este mame produce, este mame produce, un montón de televisores, ¿no? Y hay otro montón de manes, ¿sí? Pero están en este país, el otro está en otro país, hay un sistema de información, ¿sí? Que mantiene estos datos acá. Yo recuerdo que uno de los ejemplos era Zara, ¿no? Entonces Zara, el almacén ese español de cosas, claro, monta un sistema de información cipotudo grande en donde tú coges la unidad desde Singapur, ¿sí? Cuando le hacen la botica y la camisa y la vaina y tal, después llega a Madrid y venden esa vaina cara. Bueno, quiere decir que estos manes tienen una forma de producir que es altamente compleja. Como es alta, sí señor. No hace falta. ¿Sí? Me surgió una confusión con lo que decías recién, me hace sentido, de que todo este desarrollo tiene que ver con las necesidades de comunicación entre unidades de producción dispersas en el mundo. Pero más temprano habías insistido y me quedó guindando que en definitiva Internet era un invento anarquista. Sí. Pero yo también alguna vez había escuchado que el primer desarrollo de Internet no público había estado a manos del Pentágono. ¿Podrías aclarar todo esto? Gracias. Bien, hay un autor, es entre el paréntesis, hay un autor de la historia de la tecnología que se llama David Mumford. David Mumford es un severo fascista, ¿sí? Es decir, ya eso está claro ahí. El hombre ha venido haciendo un análisis histórico de la tecnología en donde el fundamento de esa tecnología es la guerra, ¿sí? Hombre, yo me puse a averiguar de Mumford y ese man nunca prestó el servicio militar, es que suele suceder, ¿no? De un montón de gente que le encanta la guerra, ¿sí? Pero nunca ha ido a guerrear, ¿no? Entonces Mumford se hace todo un aparato ideológico, ¿no? En donde habla de que, uno, el telégrafo, ¿sí? El teléfono, fue resultado de la Primera Guerra Mundial.
El man coge y explica, ¿no? Toda la vaina y esto, ¿no? Internet, ARPANET, ¿sí? El ejército norteamericano, tal vaina y esto y tal, ¿no? Vea, como las vainas de tecnología, uno puede delimitarlas, ¿no? ¿Sí? Entonces yo recuerdo una vez que a mí me echaron el cuento. Yo dije, no joda, pero si es que la tecnología es un producto de las relaciones de conflicto de guerra entre capital y la gente, joda, ese es el discurso más tecnofóbico que puede haber, ¿sí? Porque entonces la tecnología, ¿no? Yo entiendo que las unidades de producción han aumentado también en relación al tema de la guerra, sí, hay relaciones, por supuesto, de expansión geopolítica y estas cosas, entonces dice, estamos bien, aclaro. Hecho, y nosotros nos pusimos a averiguar y nos dimos a la tarea de investigar el protocolo P2P. El protocolo P2P es más viejo que ARPANET. Y el protocolo P2P es digámoslo, algo así, cuando los arqueólogos encuentran una pieza, ¿sí? Y dicen, joda, esta vaina es la pieza clave que nos puede ayudar a construir tal joda, ¿no? Pues bueno, en esto no es como en la arqueología, el protocolo P2P es la base de la intercomunicación entre máquinas, man, nada más que hacer. Y el protocolo P2P está registrado, hay un autor que se llama Vannevar Bush, un autor del 30 y pico, ¿sí? Que hace análisis teórico frente al tema de la comunicación entre máquinas, estamos hablando del 30 y pico, ¿sí? 40 y pico y 50 y pico. Vannevar Bush da las bases matemáticas para que después otros hackers hagan el P2P. Ahora, ¿qué pasa en Estados Unidos cuando se forma ARPANET? ARPANET se forma en el contexto de la Guerra Fría, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿Por qué sucedió así? Estados Unidos tiene un tema constitucional en donde cuando hay situaciones de riesgo, ¿sí? La universidad, la unidad de producción y también la familia se orientan para ganar la guerra. Esa es la idea de la cosa. Es más, tenemos un precedente con eso, ¿no? Cuando Mohamed Ali no quiso ir a Vietnam a echar plomo allá, entonces, ¿qué pasó? Pues lo metieron preso, porque es que estaba una posición de Estados Unidos contra Vietnam, y si usted dice, no voy, te dan, ¿sí? Pues bueno, así sucede en la academia. Berkeley, si no le quiere dar información científica al Estado norteamericano en un momento de conflagración, el Estado norteamericano acaba Berkeley, la inunda, ¿sí? Pues bueno, P2P viene de unas universidades norteamericanas antes, y lo que pasa ahí en el tema de la Guerra Fría es que articulan el conocimiento de las universidades en temas de telecomunicaciones y montan ARPANET. Cuando uno ve entonces eso, quiere decir que Internet nace en la universidad, ¿sí? 9 años antes de ARPANET, ¿sí? Y por un contexto geopolítico de Guerra Fría, toman ese conocimiento y lo tiran para acá, y lo orientan a una acción de guerra. ¿Estamos? Entonces, ¿quiénes fueron esos hackers? ¿Sí? Vannevar Bush era un loco que tenía un discurso, ¿sí? Anarco, extraordinariamente anarco, pero bueno, es que en Estados Unidos el anarco también es anarcocapitalista, entonces hay una vaina rara ya, ¿no? Que uno dice como, mierda, ¿cómo es la cosa? Pero Vannevar planteaba un discurso de que Internet, de que la relación entre máquinas podía ayudar a la autonomía. Claro, es que es gringo, y los gringos tienen esa obsesión, ¿sí? Entonces uno dice, estamos bien, estamos claros, ¿no? Pero entonces ahí va la posición. Hay un manifiesto de Internet, ¿sí? O sea, Internet tiene un manifiesto, ¿ya? Y en ese manifiesto están los hackers nivel Pro Saiyajin 10, ¿sí? Los duros bravos que hicieron el discurso de Internet, ¿sí? Con un manifiesto. Ya lo voy a hablar. Bien, entonces te respondí. Bien. Foxconn es una empresa que tiene en una de sus unidades 200.000 empleados. Ahora resulta que el nivel de explotación de Foxconn es tan alto, es tan extraordinariamente alto, están trabajando 14 horas y los trabajadores viven ahí, ¿sí? Es decir, el trabajador se levanta de la cama, se lava la cara, ¿sí? Se pone una vaina de cosas y tal para entrar al centro de ensamble de chips y allí está 12 horas, haciendo lo mismo, ¿no? Que es como nos muestra a veces las películas, unas salas blancas, divinas y tal, y un montón de científicos, ¿no? Montando los microprocesadores y tal. No jodas, eso es Hollywood, man. La realidad es un montón de gente de Singapur, ¿sí?
¿No? Ya. ¿Qué pasa entonces ahí? El lío es tan fuerte en esa experiencia de trabajo, es tan fuerte para los trabajadores que se suicidan, ¿sí? Y el suicidio se ha vuelto una forma de protesta, porque si un trabajador sale, lo echan de Foscom, no lo vuelven a contratar en ninguna de las unidades maquilares de la zona en donde está Foscom, ¿sí? Es decir, se le acaba la vida. Entonces él dice, no, pues me suicido, ¿sí? Entonces los locos salen corriendo, chan, 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 y se tiran por las ventanas, ¡pah! ¿Sí? Y caen a la calle, muerto. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Foscom a eso? Pues le puso rejas a las ventanas, ¿sí? Y ya está, ¿sí? Digo, yo no voy a cambiar las relaciones aquí, pero uno se pregunta, no, todo el problema es Foscom, ¿sí? El problema es que Apple, Microsoft y todos estos locos nos están cambiando versiones de aparatos 2 veces al año, man, ¿sí? ¿Y eso qué genera? Si tenemos una unidad de producción de 200.000 personas que tienen que proveer los dispositivos, ¿sí? Para 1.000 millones de personas, ¿usted qué cree? ¿Sí? Y cada empresa te está cambiando la línea de producción 2 veces al año. Entonces quiere decir que estos manes están trabajando y dicen, ya terminé la línea, iOS, no sé qué vaina, del celular, de no sé qué cosa de Apple, sí, y la tiré, y después te mandan de Silicon Valley el otro diseño y tienes que volverlo a montar. ¿Por qué? Porque esta cosa cada 6 meses, ¿no? Cada 8, ¿no? Cada 10. Entonces tienen que andar produciendo a cada rato esta cosa. Y además, en el diseño, que eso es una cosa que sí le corresponde a la gente de Silicon Valley, diseñan la tecnología bajo modelos de obsolescencia programada. Es decir, esta cosa te va a dejar de funcionar en un tiempo. Joda, severa trampa los manes. Es decir, pero ¿cómo no van a tener el billete que tienen? Es decir, cogen y dicen, no, pues yo te obsoleto esa cosa y ya está, yo te la programo, ¿sí? Entonces te embeben en el hardware, ¿sí? Un software, que eso es un malware, ¿sí? Te lo embeben para que la máquina se dañe, ¿sí? Entre comillas, se dañe, ¿no? Y en los laboratorios hackers de tercer mundo, cuando cogemos esas máquinas y les quitamos el malware, las máquinas vuelven a funcionar. Y si un abogado de una de esas empresas se da cuenta, pues me demandan. Porque esa máquina por la empresa tiene que morir, ¿sí? Joder, es una vaina terrible, ¿sí? Bueno, América Latina tiene una relación hacker con eso, ¿sí? Nosotros una vez vamos por la 10ª con 22, 23 en Bogotá y hay un centro comercial de vainas piratas, ¿no? En donde están los hackers artesanos, man, ¿sí? Los que cogen las máquinas viejas y te las ponen a andar, ¿sí? Los que cogen el computador tal vez y te lo ponen a andar. Y estos locos están programando con microprocesadores, ¿sí? Y estamos en la Caracas, ¿sí? Con 22. ¿Eso qué es? Eso es empoderamiento tecnológico, man, seguro, ¿sí? Pues estás cogiendo un montón de tecnología que está diseñada por la empresa para que muera y tercer mundo la vuelve otra vez a andar. ¿Eso qué significa medioambientalmente? Pues un hit. Pues bueno, esa es la relación nuestra, ¿sí? Frente a eso. Foscom. Laboratorio Tecnocientífico es más orientado a Silicon Valley. Ahora, estos locos, ¿sí? Estas corporaciones tecnológicas de infraestructura y software, ¿sí? Que es la que encarna la relación de estas cosas, generan un vínculo con el Estado en donde hacen prácticas de legitimación, ¿no? Y generan vínculos con universidades para que le hagan prácticas de legitimación. Mire, es que esto es absurdo, man, ¿sí? Yo me acuerdo una vez que me invitaron por una universidad en Chile y estábamos hablando en una de sistemas, ¿no? Entonces estábamos hablando y yo decía, pero es que me parece una vaina absurda, ¿sí? De que, por ejemplo, hagamos la comparación entre ingeniería de sistemas e ingeniería mecánica, ¿sí? Automotriz, ¿sí? El ingeniero de sistema zampa el software, clic, 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 tal cosa, conecta aquí, realmente conecta unas pendejadas, tal, esto, lo otro, pim, pim, sale y ya funciona en la máquina, ¿no? Joda, ingeniero de sistemas, ¿sí? Ingeniero de sistemas, ¿sí? Pli, 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 sale, ¿no? Porque es que es clic, es la práctica del tonto, ¿no? Pi, 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 y ya, funciona la vaina, ¿no? Ojo, del tonto entre generalidades, ¿no? Porque estamos hablando de ingenieros, ¿no? Claro, la tecnología tiene que ser pensada para el usuario y también tiene que ser fácil. Entonces estamos mirando la cosa, ¿no? Entonces viene y dice clic, 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 clic. Bueno, imagínense ustedes un ingeniero automotriz que llega a la clase, ¿sí? Porque las clases de ingeniería de sistemas son así, ¿sí?
te montan el tablero y el profesor te hace un análisis teórico, ¿sí?, del funcionamiento del núcleo del kernel de un sistema operativo. Y te lo pone así, ¿sí? Te lo escribe, ¿no? Te escribe algunas cosas, ¿no? Entonces dicen los pelados y se quedan mirando esa vaina, ¿no? ¿Eso qué es? Eso es un kernel. Ah, imagínatelo, ¿sí? Ah, ok. Los pelados escriben y hacen sus análisis matemáticos del kernel, ¿no? Ya estamos, ¿no? Bueno, ingeniería automotriz. Llega el profesor y le dice, vamos hoy a dar una clase de motores V8 full injection, ¿sí? Ponen una camioneta grandota, ¿no? Y cuando los pelados van a abrir la portezuela del motor, hay una tapa ni la berraca ahí soldada, ¿sí? Entonces no pueden ver el motor, ¿sí? Entonces el profesor dice, imagínense el motor. Este es un eje de leva y estos son los pistones y tal. Que esa es la ingeniería de sistemas, man, ¿sí? Tú nunca ves el motor, ¿sí? Te lo imaginas, ¿no? Porque el que trabaja en ingeniería de sistemas para sistemas Windows o Mac nunca ve el motor, ¿sí? Se lo imagina porque no lo dejan ver el motor, ¿sí? Porque el software privativo te entrega es el binario, ¿sí? Pero no el código fuente. ¿Eso qué significa desde el punto de vista del desarrollo tecnológico para un país de tercer mundo? Pues estamos jodidos, eso es de colonialidad intelectual, ¿sí? Entonces, nada, usted va a desarrollar tecnología, imagínatela, ¿sí? Entonces, para tercer mundo nos volvieron los imaginadores, ¿sí? Porque ellos sí son los que las montan, ¿no? Entonces, Medellín, la ciudad innovadora, claro, es que de Medellín salen un montón de ideas para que esos manes le pongan candado, ¿sí? Es obvio, ¿sí? Entonces ahí está como la situación, ¿no?, de la vaina. Entonces uno dice, bueno, estos señores diseñan las cosas para que solo ellos lo entiendan, ¿sí? Pero no es que sea incognoscible, porque es que ahí es cuando vemos Bill Gates, no joda, ese man es tremendo hacker, ¿no? Entonces dice Bill Gates, no, ese man tiene un conocimiento ultra pro, ¿sí? ¿No? El otro, el Balmer, ¿sí? Ese man que anda siempre con las axilas todas mojadas, horrible. El man que vende cosas de Microsoft, ¿sí? Horrible. Entonces el loco está ahí, ¿no? Ya. Y el mancito, tú dices, no, ese es un tremendo técnico, ¿no? Eche que va, estos manos no tienen ni idea de esa vaina, ¿sí? Es decir, yo entiendo que Bill Gates compró el DOS, se lo compró un hacker que sí realmente lo programó. Y ese DOS fue que zampó después para el Windows inicial, es decir, el man lo que es sí es severo negociante, ¿sí? Eso es lo que sí es él, pero técnico bravo no es, ¿sí? Pues, ¿qué tenemos entonces aquí? Cuando hablamos de esta situación, de estas empresas diseñan para que vos no puedas, ¿sí? Y por eso se funda el movimiento del software libre. Entonces el software libre dice, no, pero aguanta, a mí no me vas a embrutecer, man, a mí no me vas a llegar a la universidad a decirme que me imagine el kernel, no, man, yo no necesito programar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú hablabas de algo de eso, de que nadie aprende a bailar hablando, ¿sí? Claro, hay una praxis en la tecnología también, uno aprende a programar programando, man, ¿sí? Y si usted está en un curso, en una universidad, que es absurdo esto, es una vaina absurda. Uno coge el pensum de una universidad de ingeniería de sistemas, de una universidad privada o pública, y encuentras que el pensum lo conforman 7 empresas transnacionales. Bases de datos Oracle, sistemas operativos Windows, tal cosa, no jodas, ¿sí? Entonces tienes un montón de pendejos haciendo clic, para una empresa grande, ¿sí?, que no te dice cómo funciona la cosa, ¿sí? Y uno dice ingeniero de sistemas, ¡ay! Tú eres ingeniero de sistemas. ¿Me ayudas porque mi computador tiene un virus? No, sea serio. Sí, sea serio. Sí, sea serio. Entonces, esa es la idea que tenemos de la vaina, ¿no? Entonces uno dice, bueno, estos señores hacen una relación de legitimación con el Estado y las universidades. Las universidades reproducen su modelo anti-universitas, ¿sí? Porque es un convenio económico esa vaina realmente, ¿sí? Y estos señores tienen una relación, estos de aquí, una parte de ellos es la base primaria de esta vaina, ¿sí? Y ellos tienen una relación con este sector, esto es internet, mire, ¿sí? Esto es internet. Entonces cuando nosotros decimos tecnología, apenas hablamos de esta vaina, ¿sí? Y se nos va todo este chancletúo de cosas, ¿sí? Que no pillamos sus relaciones. Ahora, además, cuando decimos internet, nosotros decimos, sí, internet, pero ¿qué es internet? ¿Sí?
No, pues Internet es una intercomunicación entre máquinas. Y uno dice, ah, no, bien, este man sabe, esta chica sabe. Entonces dice, estamos claros, ¿no? Internet es una intercomunicación entre máquinas, pero ojo con esta vaina, Internet no es la web. Eso es un error. Es decir, Internet tiene 16.667 puertos, ¿sí? Y el puerto de la web es el puerto 80. Es decir, todo lo que sale por el navegador, ¿sí? www.google tal joda, ¿sí? Sale por el puerto 80. Nuestro correo electrónico sale por el 2086, puerto 2086. Cuando usted piensa eso, así quiere decir, no joda, esos hackers son unos berracos, man. Es decir, nos crearon 16.667 formas para interconectar las máquinas. Lo que hace el puerto 80 es que el puerto 80 crea el protocolo HTTP, ¿sí? En el puerto 80 está el protocolo HTTP, que es el que crea esta gente del HTML, ¿sí? Que es la fundación de... ¿Se acuerdan el nombre de él? ¿Quién? ¿Saben el nombre de él? El loquito que creó la WW, ¿sí? Que este man trabaja en el CERN, en el centro de investigación, donde tienen la máquina grande esa de partículas, ¿sí? Joda, qué embarrada que se me olvida el nombre, ese es un hacker importante. No, bueno, él. El puerto 80, ¿sí? El puerto 80 es el de la web, ya. Quiere decir que cuando yo digo, ah, sí, Internet son un montón de protocolos. Y en solamente uno de ellos, el 80, que es en donde te conectas tú a través de un navegador. El resto de vainas tiene otras formas de conexión, consolas, tal, no sé qué, esto, lo otro, ¿sí? Para interconectar máquinas para diferentes cosas, por ejemplo, un correo electrónico, ¿sí? Ya, después yo digo, si yo quiero conectar un software, ¿sí? Que no sea para ser visto, por ejemplo, el sistema de espionaje. El sistema de espionaje no funciona por el puerto 80, ellos no van a ser tan pendejos, es decir, ellos salen por un puerto que están cambiando cada vez entre los 16.000 y pico con un protocolo encriptado que sí te escanea el puerto 80, porque en el puerto 80 todos estamos así, ¡hey, estoy aquí! Y estos manes sí se mueven por todo el sistema de puertos, ¿sí? Entonces, estoy aquí hoy, después estoy aquí, después estoy aquí, entonces escanearlos es más complejo. Quiere decir, yo puedo hacer interconectar máquinas desde diferentes tipos de puertos, que ellas hablen desde diferentes puertas, ¿sí? Y lo que hay que ponerle es el tipo de software. Entonces, en las máquinas, cada tipo de puerto exige un protocolo, y ese protocolo un conjunto de sistemas de programación. Sistemas de programación de bajo nivel, de alto nivel, y cuando hablamos de bajo nivel no quiere decir, ay, no, bajo nivel. No, bajo nivel es Proman, es decir, que el programa en bajo nivel es C, C++, eso es otra vaina ya, que esos son los dinosaurios bravos, ¿no? Esta gente ya sabe programar esa vaina, en C es cómo funcionan las máquinas, ¿no? Entonces, que es el lenguaje más cercano a los ceros, ceros y unos, ¿no? Entonces, esa es la máquina, el lenguaje de los más duros, ¿no? Entonces, este lenguaje que está más cerca funciona en un tipo de protocolos. En otro tipo de protocolo funciona un lenguaje de alto nivel, HTML, JavaScript, tal cosa, que esto es puerto 80 y los otros, ¿no? Esa es la idea, es decir, se conectan entre diferentes puertos y a cada segmento de puertos grande hay un conjunto de sistemas operativos, de lenguajes de programación que tienen una naturaleza, conectar el puerto por debajo, por arriba. Bueno, pues esa es la idea que hace la gente de ingeniería de sistemas, ahí sí está lo chévere, ¿sí? Que dicen como, no, este man sí está estudiando, ¿sí? Esta cosa aquí, esto. Pues bien, hay un mercado tecnológico, hay un centro de especulación tecnológica bursátil, etcétera, ¿no? Aquí tenemos un sistema de cosas. Pues bien, como la ciencia, como la geopolítica es una ciencia que estudia rivalidades de poder entre los seres humanos que habitan en un territorio, ¿sí? Entonces nosotros dijimos, oye, rivalidades de poder entre seres humanos que habitan un territorio. ¿Internet dónde está? No, Internet está en el cielo. Ah, no, entonces no nos sirve la geopolítica, ¿sí? No, pues nada, como Internet está en la tierra, man, y además como el servidor está en un país y ese país tiene reglas, ¿no? Entonces, oiga, pero la geopolítica nos puede servir para entender este show, porque aquí hay una vaina de que yo tengo un servidor allá, otro allá, pero el dueño de este servidor él es dueño de 360 y pico mil de servidores que tienen la información de 150 millones de personas, ¿sí? Y estos manes tienen poder, ¿sí? Y ahí tiene que haber entonces una relación, ¿no?
Morán decía algo así como el poder, la política y la geopolítica son sin más el tríptico que compone la conciencia de toda sociedad organizada y compleja. Es decir, claro, en un nivel de sociedad compleja se genera ese tríptico que es poder, política y geopolítica. Es decir, ¿qué quiere decir? Que si Internet es el sistema más complejo de telecomunicaciones que hay, construido por unas relaciones sociales, políticas, de producción, etcétera, es obvio que ahí hay política, geopolítica y poder, man. ¿Sí? Es apenas obvio que ahí la hay. Pero cuando uno habla con un tecnócrata de la tecnología, tú le hablas de relaciones de poder y dice, ¿cuál relaciones de poder? Aquí lo que hay es un software súper chévere y te lo muestro, tal, y vale esto y tal, y te lo vendo en tanto, ¿sí? ¿No? Yo recuerdo una vez en un debate hace un tiempo en el DF, me salió alguien que me dijo, la tecnología es neutral, me decía así, ¿no? Entonces yo le decía, no, pero no es neutral, mira esto, tal cosa, en un panel, ¿no? Y al último dijo, claro, un mexicano, ¿no? La tecnología es neutral, ¿sí? Entonces yo me lo quedé mirando y le dije, bueno, pues sí, es neutral, si esa es la idea de neutralidad, pues yo dije, sí, es neutral, ya lo veamos así, ¿no? Yo no estoy en Colombia, estoy en México, me quedo quieto, ya está. La tecnología es neutral, ¿sí? Bien. Pues Internet entonces se nos vuelve un suceso de estudio y hay que entender de que esto que vemos aquí es un suceso de estudio, ¿sí? Esto de acá, aquí, acá, ¿sí? Acá también, ¿no? Es decir, hay diferentes escenarios de estudio. Tecnopolítica es una cantera para uno poder delimitar relaciones de poder. Y esa es una idea. Pues nada, en Internet, ya hablemos de Internet. Pensar el ciberespacio, oiga, ¿cuánto tiempo me queda? 10 minutos, ¿cierto? Bien. Pensar el ciberespacio como un escenario de relaciones y pugnas de poder y contrapoder basadas en relaciones políticas que constituyen poco a poco un mapa de tensión geopolítica. ¿Por qué hablamos de tensión? Porque es que estos señores se nos metieron al rancho, ¿sí? Es decir, un conjunto de gente hizo Internet, ¿sí? Ciudadanos, ciudadanas, porque claro, que en Internet hay una relación, regularmente hablamos que son hackers hombres, ¿no? No, son un montón de hackers mujeres, es más, decimos hackers mujeres, y no, tienen que ser ingeniería de sistemas, no, politólogas, man, sociólogas, ¿sí? Arqueólogas que programan y ayudan a que Internet funcione, es decir, Internet es un escenario, ¿sí? En donde la gente participa, es un escenario, y ha sido hecho así. Es más, nosotros una vez hicimos una etiología de las otredades en Internet, hicimos un evento en la fundación. Internet tiene una mano de maricas impresionante, ¿sí? Quienes lo hicieron, ¿sí? Transgeneristas, ¿sí? Muchos, ¿sí? Afros, ¿sí? Muchos, ¿sí? Es decir, Internet fue creado también por la otredad, man, ¿sí? Esa es la idea de la vaina. Y cuando usted escucha un discurso que le digan que Internet es creado por un blanco ladino, caucásico, de tal cosa, usted ya sabe que eso es un discurso de poder, ¿sí? Que tiene unos intereses, porque esa no es la realidad, ¿sí? Esa no es la realidad. La realidad es otra frente al tema de Internet. Internet lo construyó la gente, ¿sí? Esa es la cosa. Nosotros creamos una civilización de la mente, la civilización del ciberespacio. Declaración de Independencia del Ciberespacio por John Perry Barlow. Él es uno de los fundadores de la Electronic Frontier Foundation, que es una de las organizaciones de activismo respetadas en el mundo anglosajón, que trabaja el tema de la privacidad de la información. Es decir, cuando viene todo este escándalo de espionaje telemático en el mundo, la EFF ha estado frenteando esa situación y lo hace muy bien, ¿sí? Él es uno de los fundadores. Pues ahora, cuando hablábamos de la infraestructura general del tema de tecnología, hablábamos de que era una capa primaria, una secundaria, tal capa primaria, infraestructura, secundaria, lógica, terciaria, contenidos, por decirlo así. Pues bueno, cuando hablamos ya de Internet en específico, que ya sabemos que hace parte, una pequeña parte de un mapa más complejo, pues hablamos de que Internet son data centers, backbones y root servers, desde el punto de vista físico. ¿Ustedes han escuchado de los root servers? Los root servers son como los semáforos, ¿sí? Es decir, tú estás allá en Colombia y quieres consultar una página que está alojada en un servidor que está en Rusia. Quiere decir que tú tienes que pegar desde allá y pasar por un montón de vainas, ¿sí?
Tú sales a través de una IP. No puedo explicar ahora porque nos queda poquito. Pero sales a través de un número, ¿sí? Que por eso es que te rastrean por el número, ¿sí? Entonces tú sales por el número, ¿sí? Y hay alguien que te tiene que decir, oiga, ¿usted para dónde va? Entonces uno dice, voy para el 163.145.146.151. Entonces esta máquina, este software dice, ah, sí, usted va para la zona del bloque 3, Rusia, ¿sí? Y ¡pum!, lo manda usted para allá, ¿sí? Y le pone una etiqueta, Rusia, ¿sí? Sector 3 de bloque de IP 163 puntos, ¿sí? Y lo manda para Rusia, y en Rusia llega otro, y dice, ¿cómo es usted para dónde viene? Para el bloque 163, ah, sí, bloque 163 tal cosa, muéstrame la terminación del IP, tal cosa y esto, ah, sí, usted tiene que ir al bloque 3 del sector 4, ¿sí? Y ahí está el servidor en donde está usted, en donde está lo que usted consulta, ¿sí? Y llega eso, y después llega el servidor y usted dice, ¿para dónde viene? Ah, sí, usted va para el hosting número tal del disco de estado sólido de 1 tera que está ubicado en tal lugar. Llega pim pam, llega aquí y después se devuelve. Y uno a veces dice, joda, el internet está lento, mano, ¿sí? Y le echa la culpa a UNE, ¿sí? No, sea serio, ¿sí? No. Esto es una cosa tremenda, ¿sí? Entonces aquí, y puede ser un problema del root server, puede ser un problema del data center, puede ser un problema del backbone, puede ser un problema del proveedor secundario del tier 2. Es decir, aquí hay, pues, es una topología muy compleja, grande, y hay gente, y hay corresponsabilidades aquí. Hay gente que dice, no, pero yo no creo en el otro. De verdad, este no puede ser un mundo de las desconfianzas, es imposible. Internet funciona a través de las confianzas. Es decir, yo tengo una misión, que mi servidor esté arriba, ¿sí? Esa es mi misión. Internet muestra la existencia de un mundo de confianzas y responsabilidades, ¿sí? Por eso es que funciona. Pues bueno, cuando nosotros vemos Internet desde el punto de vista de su infraestructura, claro, nosotros decimos, uy, no. Claro, las relaciones de concentración son bravas, man, ¿sí? Porque, no joder, no tengo esa foto, qué embarrada. Hay una foto que toman por satélite en relación al tema del calor que emiten los servidores, ¿sí? Entonces está todo el mapa, ¿no? Entonces la muestra, ¿tú la has visto? La muestran por satélite, entonces muestra Estados Unidos una mancha blanca descomunal, ¿no? ¿Sí? Europa, ajá. África, ¿sí? América Latina, Asia, más o menos, ¿sí? Ahí te delimita una relación de poder de infraestructura, ¿sí? Entonces uno dice, no, la tecnología es neutral, ¿cuál neutral, man? ¿Sí? Entonces a veces dicen, no, pero es que Internet es neutral, ¿cuál neutral, man? ¿Sí? No es que estos manes tienen el control físico de toda esa vaina, ¿sí? Entonces cuando uno dice, pero ¿cuáles manes? ¿Sí? Ojo con esto, nosotros promovemos la neutralidad de Internet, no es que no somos pendejos, ¿sí? La neutralidad de Internet hay que debatirla en relación también a la posesión física de las infraestructuras de Internet, si no es un debate chimbo, ¿sí? Entonces no es el tema de solamente del discurso, ¿sí? De que sí, queremos axiológicamente la neutralidad de Internet. Pero para hablar de la neutralidad de Internet tenemos que hablar de la posesión de la infraestructura física. Y cuando hablamos de la posesión de la infraestructura física, que es la base material de Internet del que hablamos, tiene que estar democratizado también. Y cuando vemos que la mayoría de esos data centers pertenecen a 14 empresas del mundo, ¿de qué democratización estamos hablando? ¿Sí? Y cuando nos quieren privatizar UNE y nadie dice nada, ¿sí? Ni siquiera el activista que habla sobre neutralidad de Internet pelea por UNE, ¿sí? Pues es que UNE es fundamental, no es que UNE hace parte de la topología de infraestructuras primarias de Internet. Si UNE es pública, podemos ir ganando el discurso de la neutralidad de Internet. Nosotros ahora tenemos una pelea con ETB en Bogotá. Nos quieren privatizar ETB. Oda, y les digo una vaina, ¿sí? Ayer, el juzgado 23 del circuito civil nos aprobó una tutela en segunda instancia en donde muestra de que el Consejo hizo trampa. Y esa venta de TV se va a caer. Y estamos más felices que un carajo, ¿sí? Porque nos quieren tumbar la mejor empresa de telecomunicaciones del país, que es pública, que le da alfabetización a 700.000 personas. Una empresa que ha adoptado software libre. Es decir, ETB es fundamental. ¿Y saben quiénes nos ayudaron a ganar? O en esa práctica todavía no hemos ganado, esta es una pelea, esto es un kickboxer, ¿no? Nosotros le metemos una trompada a los privatizadores nos meten una patada, ¿sí? Y así estamos, ¿no? Esta es una pelea de la sociedad civil con una gente que quiere una empresa para ellos, ¿no? Y nosotros la queremos para todos.
Y estos señores entonces, ¿quiénes nos ayudan? Nos están ayudando los trabajadores de UNE, su cuerpo técnico, jurídico, ¿sí? Nos están ayudando los trabajadores de Encali, ¿sí? Que es una empresa pública de telecomunicaciones caleña del Valle, ¿sí? Y los trabajadores de TV, del cuerpo técnico, ¿sí? Chévere, ¿no? Es una pelea entre técnicos que entienden esta cosa y sociedad civil que apoya 30 movilizaciones ciudadanas en Bogotá en 3 meses por la defensa de una empresa pública de tecnología. ¿Sabe qué es esto? Esto es un momento tecnopolítico, ¿sí? La gente entiende esta situación, ¿sí? Y esa es la situación, sí, señor. También a nivel nacional se puede evidenciar también, incluso con el ejemplo que acabas de dar con ETV, el juego y la influencia que ejercen los medios de comunicación privados básicamente, y los otros, los que de alguna manera intentamos activar esa defensa desde lo individual y colectivo, pero muy social, y evitando caer en el juego mercantil de esos grandes emporios económicos y comunicativos. Sí, señor. Ese es un punto ahí, hay una responsabilidad de medios, claro que sí, claro que sí. De hecho, varios de los medios de comunicación históricos, ¿no?, tienen ahora propuestas digitales en donde la pauta es de empresas y corporaciones transnacionales de la tecnología, y hay un vínculo obviamente en esta cosa. Sí, señor. Buenos días. Mira, yo tengo una pregunta, es que hace un mes llevo trabajando en una biblioteca y me apareció en mi cuenta de Facebook una compañía de trabajo y un artista que se acercó, pues como para que se los quisiera agregar, y un artista que se acercó diciendo, ve, mira, ¿qué puedo hacer yo aquí? Exponer aquí. Entonces, vos ahorita hablabas del tremendo poder, ¿cierto? Yo quiero saber quién hace ese tremendo poder y cómo lo puede utilizar. Eso es una pregunta. Y la otra pregunta es, la otra cosa que yo quería preguntar era si ese ejercicio de poder, o sea, pues si alguien tiene ese poder de saber de mí sin yo saber quién es, eso se debería democratizar, porque es un peligro, o sea, a mí eso me da miedo. Entonces, ¿qué posibilidad ven ustedes? Ah, bueno, y otra cosita. De todas maneras, se ha dicho que en las sociedades coloniales, o sea, en las sociedades que vienen del Imperio Español, como la Latinoamérica, todavía hay elementos premodernos, modernos y posmodernos juntos en una misma época. ¿Cómo se manifiesta eso a través de la web? No digamos en los pueblos latinoamericanos, sino en las interconexiones de web de las naciones latinoamericanas. Esas son mis 2 preguntas. Bien, eran 3 preguntas, ¿cierto? Entonces son 3 preguntas y yo te voy a responder una. La otra la charlamos ahí si quieres. En la primera, en relación al tema del poder, este es el margen del poder que tienen estos señores. 23 data centers en el mundo concentran más del 35% de los datos de internet, es decir, del mundo, de la gente que está conectado, ¿sí? Ojo, 23 data centers. Una data center es una pedazo de ciudad llena de computadores, ¿sí?, en donde la gente aloja sus datos, ¿sí? Google, Microsoft, Facebook, OVH, Amazon, Digital Realty, número de servidores que ellos tienen en su propiedad son 3.451.000, y esto fue un mapeo que hicimos el año pasado, o sea, estos manes ahora tienen más servidores. Entonces tenemos esa idea, ¿no? Dentro de esos servidores hay un montón de información de gente, ¿sí? ¿Cuál es la pelea en Bogotá con la ETV? La ETV tiene un data center, y ese data center es un Tier 4, ¿sí? Es un data center de alto nivel, es más, soporta bombas magnéticas en contextos de guerras de 4ª generación. Es un tremendo data center, es decir, la gente de la empresa privada, ¿sí?, de telecomunicaciones que nos la muestran como los super guay, no joda, no tienen ese data center, ese data center lo tiene una ciudad, ¿sí?, lo tiene el Estado, ¿sí?, lo tiene la parte pública. Entonces, ¿qué sucede acá, no? En Bogotá, nosotros planteamos en el gobierno anterior, dentro de un plan que se llama el Plan Maestro de la Ciudad,
que ETB ofreciera alojamiento a la ciudadanía para correos electrónicos cifrados. ¿Me entiendes? Entonces, aquí el problema es esto. Uno, para quitarle poder a ellos hay que pelear por nuestras ISPs públicas. Y nuestras ISPs públicas deben ofrecerle a la ciudadanía, y la ciudadanía debe trabajar en eso, y las bibliotecas debería ser un escenario de reflexión frente a esto. ¿Para qué? Para que nos ofrezcan sistemas cifrados de alojamiento de nuestra información. Y eso debe ser gratis. ¿Por qué? Porque es un derecho la privacidad. Y estos sistemas privados, ¿sí?, no garantizan esa cosa. Ahora, no quiere decir que no tengas que estar en Facebook, no, tienes que saber qué publicas en Facebook, y punto. Yo no voy a publicar en Facebook, por ejemplo, ay, me voy de viaje y dejo la casa sola, ¿sí? Ah, pues te tumban la casa, men, ¿sí? Debe salir, ay, no, y tal, te compré carro nuevo y tal cosa y tal, y te sale, no. Facebook no se comentan ciertas cosas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de peleas por las ISPs, por las proveedoras, hablamos de peleas ciudadanas para poder garantizar las infraestructuras que nos dan privacidad, uno, acceso, ¿sí? Imagínense ustedes las bibliotecas públicas de Medellín sin una proveedora de internet pública. ¿Cuánto sube la información? ¿Cuánto sube los costos de operaciones de datos, ¿sí?, en una biblioteca por pago, por ejemplo, de una IP estática y de un servicio de internet dedicado para esa biblioteca? Y más si todos queremos que nuestras bibliotecas se digitalicen, ¿sí?, y se interconecten y no sé qué. Entonces, claro, estamos interconectando, pero el que nos provee esa cosa es público. Eso es un hit, ¿sí? Pero si no nos provee, si el que nos provee no es público, pues tremendo negocio, man, ¿sí? Entonces quieren hacer con ETB, que son muérganos, porque son muérganos, ¿sí? Quieren vender la ETB, ¿sí? Los señores del gobierno de Peñalosa quieren vender la ETB y quieren entregarle el negocio al proveedor que la compre de toda la conectividad de la red de bibliotecas públicas de Bogotá. Ahí, ¿sí? Entonces le vende la empresa a precio de huevo, una empresa carísima, se la presta a precio de huevo y le entrega tremendo negocio, ¿sí? Yuca, no, la ciudadanía no va a dejar eso, ¿sí? Imagínense qué pasaría con la red de bibliotecas públicas de Bogotá con un proveedor de internet privado que le cobra, ¿sí?, bajo los márgenes de competitividad y monopolio, porque ETB es la que pone el precio natural de la conectividad porque es pública. Si ya no existe, entonces son tres privadas que ponen el precio que le da la gana, ¿sí? Afecta a la biblioteca esa vaina. ¿Estamos? Bien, para terminarles, en datos, ¿sí? Estos son los data centers, ¿no? ¿Qué digo? Los cables esos submarinos que se llaman backbones. Orange tiene 32, es decir, sector de tecnología privada tiene el 76% de los backbones del mundo, ¿sí? Listo. Sí, CanTV ella aparece como una mixta, ¿sí?, y ella hace parte del 11% de infraestructura pública, ¿sí? Es pública, sí. Esta es la plata de la que hablamos. Cuando nosotros decimos General Motors, los manes de los carros, uno dice, joda, no, General Motors tiene mucho billete. Es decir, General Motors, ¿cuánto reportó según la revista Dinero el año pasado? Pues reportó 2.920 millones de dólares de ganancia, ¿sí? General Motors, los de los carros, los que han cambiado la geopolítica del combustible a nivel mundial con su lobby en el Congreso de Estados Unidos. Es decir, estos manes, ¿no? Y Google, mira, ¿no? Y AT&T, mira, y Microsoft, ¿no? Entonces nosotros decimos, no, pero Microsoft, AT&T y Google, no, ellos son neutrales, ¿sí? Claro, es que son neutrales porque tienen este severo poder y tú no lo ves, ¿sí? No te lo van a contar, ¿sí? Entonces, miren, esta es la dimensión. Esta empresa General Motors es la cabeza de un modelo de producción del siglo XX basado en la extracción de fósiles, que eso ha construido una geopolítica mundial en el siglo XX, ¿sí? Y esta empresa reporta estas ganancias, ¿sí? Esto es un modelo de producción del siglo XX. Miren a Monsanto, ¿sí? Esto es lo que gana Monsanto, y Monsanto es malvada, man, ¿sí? Y esto es lo que gana Monsanto. Y estos tres manes, miren esto, miren el PIB de Bolivia, miren el PIB de Ecuador, y Ecuador no es cualquier vaina, Ecuador hace parte de la OPEP, ¿sí? Ecuador, 84.000 millones, y estos manes tienen una ganancia del año de 21.000, es decir, Microsoft
hace un préstamo, ¿sí? Y compra Ecuador, ¿sí? Es decir, estamos hablando de unas empresas extraordinariamente poderosas. Ahora, estas empresas que son muy poderosas pierden, ¿sí? Pierden en la pelea activista en Internet. Pierden, ¿ya? No ganan siempre, más ganan pocas veces, pierden, ¿sí? Bueno, yo creo que hay más cosas aquí de guerras de cuarta generación y eso, pero nada, nos quedamos hasta ahí, ¿sí? Muchas gracias. Una preguntita, ante todo este panorama que parece pues como tan devastador, ¿dónde también queda esa capacidad creadora de esos alternos, cierto? De esos que no están en la centralidad, que vos lo nombrabas ahorita como las personas que veías en la Caracas y eso, y que también no hemos recuperado la historia de CyberSync o el proyecto 5 chileno. Buenísimo, sí, ¿Cierto? maravilloso, por supuesto. Bien. No joda, fui terrible, o sea, el panorama es horrible, perdón. Lo hice mal, repetimos la conferencia. Sí. Lo hice mal, ¿sí? Bueno, sí, la situación está jodida, ¿no? Pero tú dices, sí, está jodida, pero ¿qué hemos hecho? Bueno, le hablaba de que ayer vamos ganando una pelea por ETV, ¿no? Eso es una pelea, y a mí me tiene feliz esa vaina, yo voy a llegar a Bogotá contento, es decir, aquí hay una pelea, ¿no? Internet lo han querido fregar, llevan varios años queriendo y no pueden, ¿sí? Si hay una cosa importantísima de Internet es que los colectivos y los movimientos y los activistas de Internet, que en última son análogos todos, por ejemplo, hay muchos activistas que yo conozco en América Latina que son bibliotecólogos, porque entienden el lío, porque es decir, el bibliotecólogo y la bibliotecóloga está en eso que llaman, bueno, uno sociedad de la información, otro sociedad del conocimiento, ¿no? Entonces aquí hay unos debates, ¿no? Entonces entienden esa cosa y se han vuelto activistas, buenísimos, ¿sí? De muy alto nivel. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay muchas peleas y muchas las hemos ganado. Estos señores tienen posesión sobre infraestructuras físicas que han logrado a través del neoliberalismo, porque eso hay que decirlo. Es decir, Carlos Slim tiene la mayor empresa de telecomunicación de América Latina es porque compró un montón de empresas a precio de huevo a través de unos políticos corruptos que vendieron sus empresas de telecomunicación y se la vendieron al MAN, ¿sí? Pero hay un proceso de que en los últimos 10 años lo que ha pasado es, por ejemplo, Uruguay retornó su infraestructura telemática pública, ¿sí? Brasil, por ejemplo, compró un porcentaje altísimo de su empresa de telecomunicaciones nacional, que es una tier 2 grandísima. Brasil es un monstruo en Internet. Hace presencia a lo público ahí, ¿sí? Por ejemplo, Argentina, por ejemplo, compró un porcentaje también de acciones a su empresa, a una empresa privada de telecomunicaciones. Ecuador tiene una empresa pública de telecomunicaciones nacional. Bolivia también lo hizo, ¿sí? Es decir, pero eso no existía hace 10 años. Hace 10 años todo eso era privado, ¿sí? Del neoliberalismo del 90. Todo eso era privado y ahora es público. Entonces hay un contrapeso, pero me pueden decir, oye, pero este man, ¿por qué nos está diciendo que si es público es bien? Claro, si es público es bien porque tú puedes incidir, es decir, tú puedes incidir en políticas públicas organizándote tal cosa, vaya, incide tú con Carlos Slim, ¿sí? No, pues Carlos Slim, pues no, te manda un paraco y te mata, marica, ya está, no, aquí no hay debate, ¿sí? Es decir, aquí hay una situación clara de que con lo público tienes posibilidad, con lo privado, va y quéjate el boletín del consumidor y sale el muñequito sea serio, sí. Entonces, ahí está la cosa, ¿no? Aquí hay una pelea. El software libre ha derrotado a la Corporación Transnacional de Software Privativo. Tanto que la Corporación Transnacional de Software Privativo quiere cambiar modelos hacia el software libre. Le toca. Anteriormente decía que eran los hippies de la cosa y que esa vaina no, y están cambiando el modelo. Correcto. Entonces las corporaciones están mirando cosas, ¿no? Como de esto. Claro, las corporaciones de la tecnología son tremendas, estos negociantes. Estos manes son lo que llaman pragmáticos, ¿sí? Si no puedes contra tu enemigo, únete y después hackealo, ¿sí? Esta es como la idea de la vaina. Entonces los locos son así, ¿sí? Entonces ellos van, ¿no? La pelea se está dando, en unas ganamos, en otras perdemos. Esta idea de presentarle a ustedes es que necesitamos activistas del ámbito de la bibliotecología porque ustedes están en el área de la información. Y su escenario, su geografía, su planeta también es Internet, como es el barrio, ¿sí? ¿Cómo conectan el barrio con el mundo? Con Internet. Y Internet es un debate político también. Esa es la invitación.
Muchas gracias a Farid por esa intervención, a ustedes también por la atención. Sabemos que ha sido una jornada planteada muchos cuestionamientos, muchas nuevas ideas, pues la idea de este encuentro realmente es repensarnos y volvernos a leer con miras pues a un nuevo modelo mundial, nuevos retos, nuevos escenarios. Entonces creo que esta conferencia fue bastante aplicable para este objetivo, sabemos que lo vamos a cumplir. ¿Qué les parece si salimos unos 10, 15 minutos a un pequeño refrigerio? Los esperamos nuevamente a las 10 de la mañana aquí en el auditorio para continuar con la conferencia de Amalia Toledo. Que tengan una feliz mañana.
Thank you.